8 escalofriantes relatos de Tinder revelados, encuentros siniestros y misterios EMBRUJADOS. Valeria nunca pensó que su búsqueda de amor en Tinder la conduciría a una pesadilla. Desde su barrio marginal, con tantas historias de inseguridad y sombras, comenzó a explorar perfiles. Al principio, eran simples interacciones, pero pronto los detalles de su vida comenzaron a aparecer en los mensajes de extraños. ¿Te gusta el café de la esquina?, preguntó un tipo llamado Luis, quien parecía conocerla más de lo que debiera. Su corazón se aceleró. En un lugar donde la desconfianza se vuelve rutina, ese comentario heló su sangre, las noches se tornaron más inquietantes. Cuando un match se daba, una nueva desaparición sacudía el vecindario. Chicas de su edad desaparecían, dejándolas como chismes inquietantes en la comunidad. Valeria se sintió atrapada en un juego mortal que no quería jugar. No puede ser coincidencia, murmuró para sí misma, mientras el sudor frío se deslizaba por su espalda. Una oscura sensación la envolvía, su instinto le gritaba que algo andaba muy mal. Después de una cita fallida con un hombre que estaba más interesado en su perfil que en ella, comenzó a sentirlo, no estaba sola. Sentía que la mirada de alguien la seguía, su sombra acechante creaba un nudo en su estómago. Era él, el extraño que se había presentado como un benefactor local, un tipo simpático, pero con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Solo quiero ayudar, decía, pero su instinto siempre fue claro, esa ayuda sonaba más como control. Esa noche, el seguimiento se convirtió en un ritual aterrador. Cada paso que daba hacia su casa resonaba con el eco de su respiración entrecortada. Decidió huir, refugiarse en una escuela abandonada, donde tantas historias de almas perdidas se contaban en el vecindario. Es solo un lugar vacío, se repetía, tratando de convencerse. Pero, al cruzar el umbral polvoriento, el escalofrío la envolvió de inmediato. Los rumores sobre entidades que merodeaban en la penumbra no eran solo viejas leyendas. Las paredes del edificio parecían susurrar su nombre, trayendo recuerdos de otra época. Mientras la oscuridad se cerraba a su alrededor, el aire se tornó denso y pesado, como si el mismo lugar estuviera vivo. Murmullos flotaban en el aire, resonando con interrogantes de tiempos pasados. Dolaria, Dolaria, llamaban. El corazón de Valeria latía con fuerza, un eco aterrador en la penumbra. Sus pensamientos se dispararon. Es solo una historia, se decía, intentando mantener sus sentidos intactos. Pero no había vuelta atrás, el terror se había adueñado de aquel recinto. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. A medida que se adentraba en la oscuridad, escuchó pasos detrás de ella. Su respiración se cortó cuando la figura de su perseguidor emergió de las sombras. No era solo un acosador, era la materialización del terror que había vivido en cada historia contada. Su mirada era intensa, como un fuego apagado que albergaba secretos oscuros. Tu linaje no se ha olvidado de ti, susurró, resonando con ecos de antiguas traiciones y maldiciones familiares. El terror la inundó cuando comprendió que su lucha iba más allá de un simple encuentro, era una batalla contra las sombras de su propia sangre. Con el corazón disparado, Valeria se dio cuenta de que el verdadero horror no era solo lo que había fuera, sino lo que latía dentro de ella. ¿Podría romper ese ciclo de terror? La oscuridad se acercaba, y un terror antiguo parecía alzarse entre ella y su futuro. Su lucha apenas comenzaba, y los ecos de su historia familiar amenazaban con devorarla. ¿Estaría ella, por fin, dispuesta a enfrentarse a los secretos escondidos en las tinieblas? La respiración de Valeria se entrecortaba, cada inhalación era un reto en aquella oscuridad que la envolvía como una serpiente acechante. Aquel extraño, que parecía sacado de sus peores pesadillas, se acercaba lentamente. Su sonrisa sombría y sus ojos brillantes como carbones encendidos la aterraban.
No puedes huir de lo que eres, murmuró, como si cada palabra estuviera impregnada de un poder malvado. Instintivamente, Valeria retrocedió, buscando desesperadamente un lugar donde esconderse. Fue entonces cuando notó una puerta apenas entreabierta al final del pasillo. El impulso de escapar superó al miedo. Se precipitó hacia allí, sintiendo el frío del metal dentro de su mano. Al abrir la puerta, se encontró en un aula desgastada, con pupitres cubiertos por una capa de polvo que hacía brillar el aire en partículas danzantes. El lugar parecía abandonado, pero una sensación opresiva la llenó de terror. Las ventanas estaban selladas con tablones, y las paredes lucían garabatos extraños, como si un niño atormentado hubiera intentado comunicarse o advertir a otros. ¿Qué es lo que hice para merecer esto?, se preguntó, su mente llena de imágenes de desapariciones y advertencias olvidadas. De repente, escuchó un ruido detrás de ella, un crujido que reverberó en la soledad del aula. Su corazón casi se detuvo. Al girarse, la figura del extraño estaba allí, en el umbral, iluminado por un rayo de luz que se filtraba por una rendija. La herencia que llevas es más que un peso, es un vínculo, dijo, con una voz que resonaba en su mente como un eco persistente. Valeria sintió que sus rodillas flaqueaban, el pánico amenazaba con consumarla, pero un fuego nuevo la empujó a responder. No sé de qué hablas, gritó, encontrando valor en la desesperación. El sonido de su propia voz retumbó, y su obstinación pareció desconcertarlo. Te estás negando a lo que eres, replicó, dando un paso al frente. La sombra que proyectaba se alargó, pareciendo serpenteante. Valeria, luchando contra su propio terror, se esforzó por mantener la mirada en él. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, su voz temblando pero decidida. ¿Acaso es este el final de la historia? Él sonrió, y esa sonrisa la hizo sentir como si el aire a su alrededor se volviera más pesado. El final es solo el comienzo de algo más oscuro. Pronto, entenderás que tus acciones tienen consecuencias, dijo, su tono cambiando dramáticamente. De repente, el aula comenzó a temblar, los pupitres crujieron como si estuvieran vivos. Valeria sintió como la sala se llenaba de una energía palpable, algo que vibraba en la atmósfera. La luz parpadeó, y las sombras comenzaron a moverse, dibujando figuras en las paredes que parecían observarla con ojos inquisitivos. «Detente», gritó Valeria, aterrorizada, pero las sombras tomaron forma, emergiendo de las paredes, un espectáculo de dolor y sufrimiento. Eran rostros de chicas desaparecidas, sus expresiones distorsionadas en eternos gritos mudos. La angustia le envolvió el corazón. No solo había sido un juego de citas, era una trampa histórica, un ciclo inquebrantable de horror ligado a su linaje. Justo cuando la desesperación la consumía por completo, escuchó una voz familiar. «Valeria, escápate, escápate». Era el eco de su madre, suplicándole romper el ciclo, pero cómo hacerlo si ya estaba atrapada. Cuando la figura extraña se acercó una vez más, Valeria supo que debía actuar antes de que él la reclamara por completo. Pero de repente, en medio del caos, su teléfono vibró con un nuevo mensaje. Una notificación de Tinder. Luis quiere saber si acepta su invitación. La pregunta flotó en el aire como un destino oscuro. Valeria comprendió que no solo su vida estaba en juego, sino un legado que había estado dormido demasiado tiempo. ¿Qué decisión tomaría? Y en la penumbra, la figura de su perseguidor sonrió aún más ampliamente, como si supiera que un nuevo giro se acercaba. ¿Estaría Valeria lista para desentrañar el misterio que la mantenía prisionera en su propia historia? La noche apenas comenzaba. Valeria sintió cómo su pecho se comprimía al leer el mensaje en su teléfono. Era un simple «aceptarás mi invitación», pero en el contexto actual, cada palabra era como un eco ominoso. Se dio cuenta de que su decisión no solo afectaba su presente, sino que podría sellar su destino. ¿Podía arriesgarse a decir que sí? La verdad le daba miedo, una verdad que parecía acechar desde las sombras que la rodeaban. El extraño, aún en la penumbra, se acercaba lentamente, y su mirada chispeante se intensificó. «Oh, el mundo virtual, no es más que un reflejo de lo que está dentro de ti», murmuró, como si leyera su mente. Las sombras que la rodeaban se agitaron en respuesta, formando figuras que se acercaban, susurrando secretos y lamentos del pasado.
Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda, su instinto le decía que su linaje estaba manchado de dolor y penurias, pero ¿cuáles eran sus raíces? Eres parte de esta historia, Valeria. No puedes escapar de tus raíces ni de los que vinieron antes que tú, continuó el extraño, y sus palabras resonaban en el aula. Era como si las paredes mismas intentaran absorberlas, y Valeria se preguntó si había algo más en sus antepasados que había sido silenciado. Decidió ignorarlo, apretando bien el teléfono en su mano. Con fuerza, pulsó sobre la opción de ignorar a Luis. Una acción simple, pero que parecía alterar el equilibrio en la habitación. La energía en el aula se volvió más densa, como si el aire se tornara un peso, y las sombras comenzaron a agolparse contra ella. ¿Por qué rechazas el llamador de tu propia historia?, exigió el extraño, y su voz parecía entremezclarse con los ecos de las chicas atrapadas en las murallas. Valeria se sintió como si estuviera al borde de caer en un abismo. Sin embargo, en ese instante, un pensamiento nítido apareció en su mente. Su madre había hablado de un medallón familiar, un objeto que, según la leyenda, contenía el poder de romper maldiciones ancestrales. La desesperación la llevó a mirar alrededor, buscando en vano algo que le indicara su ubicación. Si no aceptas el llamado, todos estos tormentos volverán, advirtió la figura, amenazante. No solo la sangre de quienes ya han caído se derramará sobre ti, sino que también arrastrarás a aquellos que aún viven cerca de ti. Valeria se moría por salir de ese lugar, pero no podía evitar sentirse fijada en el pasado de su familia. Aquel extraño, que parecía saberlo todo sobre su historia, levantó una mano. ¿Es que no lo ves? La traición y el horror que te rodea son el principio. Acepta lo que eres y quizás encuentres la manera de liberarte. Con los ojos fijos en él, Valeria buscó hasta lo más profundo de su ser, recordando lo que había oído sobre el medallón. Necesitaba encontrarlo. Sin más oportunidades, decidió llamar a su madre. Temía hacerlo, pero sabía que solo ella podría ayudarla a desenmarañar esa enredada herencia. Mientras en su mente dibujaba el número de su teléfono, la voz de su madre resonó en su interior: nunca, Valeria. Nunca hables con desconocidos. En ese momento, un retumbar sacudió el aula. Valeria, sobresaltada, giró la cabeza y vio las ventanas, una por una, romperse mientras una brisa fría hallaba su camino hacia adentro. Las sombras se arremolinaban, danzando con energía feroz, y su grito se unió al eco de los lamentos de las chicas atrapadas. Tu tiempo se agota, gritó el extraño, acercándose aún más con esa sonrisa implacable. Con el corazón latiendo ferozmente, Valeria entendió que su única salida estaba en el legado de su sangre y el misterioso medallón. Sabía que tenía que decidir rápido. Aceptaría el desafío del oscuro vínculo familiar, o se arriesgaría a seguir huida de su pasado, y mientras sus pensamientos danzaban entre la esperanza y el terror, un nuevo mensaje iluminó la pantalla de su teléfono: Luis está en tu ubicación. Está muy cerca. Valeria supo que la verdadera pesadilla estaba por comenzar. Valeria sintió un nudo en el estómago al leer el mensaje. Era como si un hilo invisible la conectara a Luis, un hilo del que ella podía sentir el tirón a través de la distancia, como una cuerda tensa que iba a romperse en cualquier momento. Su corazón latía con fuerza, cada golpe resonaba en sus oídos. Las ventanas hechas pedazos dejaron entrar un viento helado que la envolvió, traído por sombras que parecían moverse con vida propia. ¿Por qué ahora? ¿Por qué así? A su alrededor, las figuras de sombra se concentraban, moviéndose en círculos, murmurando palabras ininteligibles. Se sentía atrapada, como si la oscuridad misma intentara devorarla. La presencia del extraño se hacía aún más opresiva, su sonrisa era un abismo que invitaba a caer. Necesitaba respuestas, necesitaba actuar. ¿Dónde está el medallón?, gritó, su voz temblorosa, pero firme. Las sombras se detuvieron, un instante de silencio. El extraño rió suavemente, la risa resonando como un eco sordo. ¿Crees que un trozo de metal puede salvarte de la historia que te persigue?, preguntó, y Valeria notó un rayo de pánico cruzar su propio reflejo en sus ojos. Él dio un paso hacia ella, acercándose aún más. Tus antepasados no pueden ser olvidados, Valeria. La sangre que corre por tus venas lleva consigo un viejo secreto,
un secreto que cambiará todo. ¿Qué secreto? ¿Dónde está mi madre? La desesperación la fue tragando, intentando evitar que la sombra la absorbiera por completo. Al mencionar a su madre, los murmullos aumentaron, mutando en gritos agónicos conocidos. Valeria sintió que su mente se expandía, atrapada entre la realidad y la locura. En ese momento, su teléfono vibró nuevamente. Sin siquiera mirar, sintió que a su alrededor el aire se tornaba más pesado, como si el universo mismo intentara reprimirse para escuchar lo que traía ese mensaje. Vine por ti, Valeria. Estamos conectados. Déjame ayudarte, decía el nuevo texto. Un grito de horror escapó de los labios de Valeria. No puedo creer esto, gritó, cerrando los ojos brevemente, deseando que el aterrador momento acabara. Pero cuando los volvió a abrir, notó que las figuras espectrales alrededor de ella se cohesionarían menos, casi como si lo que Luis había dicho había sacudido sus cimientos. El extraño se inclinó hacia ella, su mirada fija en sus ojos. No quieres conocerlo, Valeria. No lo hagas, pero la elección está siempre en tus manos. Entonces, mientras las sombras se agolpaban, el aula pareció resonar con ecos del pasado. Una colección de recuerdos salidos de la niebla empezaron a formarse, imágenes fugaces de mujeres con expresiones atormentadas, gritos desgarradores resonando dentro de su mente. Valeria comprendió que eran sus antepasadas, atrapadas en un ciclo de sufrimiento. Fue en ese instante que se dio cuenta, el medallón no era solo un objeto mágico, era el símbolo del dolor de su linaje, algo que necesitaba confrontar. Afuera, un fuerte golpe se escuchó. Valeria se giró hacia la puerta, sabía que Luis estaba ahí, que la búsqueda se acercaba a su clímax. Con la respiración entrecortada, miró una vez más al extraño. ¿Qué debo hacer? ¿Dónde está el medallón? Para hallarlo, tendrás que enfrentarte a tu sangre, dijo él, su sonrisa ahora casi cruel. Y si fallas, todo lo que amas caerá en la oscuridad. Un estruendo más fuerte resonó desde la puerta, haciendo que la luz parpadeara. Las sombras parecían querer engullirla, pero entonces Valeria sintió un destello de esperanza. ¿Y si su madre conocía la manera de salvar ese legado tortuoso? Sin pensarlo, alcanzó su teléfono, dispuesta a llamar antes de que todo se desvaneciera, y justo cuando iba a marcar, un ruido sordo detrás de ella la hizo girar nuevamente. Se encontró con un par de ojos verdes brillantes, como luceros en la oscuridad. El extraño, ahora aún más cerca, susurró, es hora de elegir. ¿Aceptarás la invitación de Luis, o te enfrentarás a lo que has heredado? El ciclo no había hecho más que comenzar, y ella sabía que el verdadero desafío apenas estaba a un paso de distancia. El corazón de Valeria latía frenéticamente mientras los ojos verdes del extraño la penetraban. No era un simple juego, había algo en su respirar, en su sonrisa torcida, que hacía que la piel de Valeria se erizara. La oscuridad pulsaba, esperando ansiosamente su elección. La puerta temblaba ante el peso que traía una fuerza exterior. Luis estaba ahí, pero ella no podía dejar que ese resplandor de esperanza la cegara. Te ofrezco poder, continuó el extraño, como si cada palabra grosera golpeara con fuerza la conciencia de Valeria. El medallón puede ser tu guía, o tu condena. ¿Puedes lidiar con el legado que llevas? En ese instante, el aula se sumió en un silencio profundo. Las sombras, que previamente se agolpaban, se retiraron momentáneamente, el último destello de luz fugaz se convirtió en una oscuridad casi tangible. Valeria sintió que respiraba menos, como si le costara inhalar aire fresco. Se adentró en el fondo de su ser, donde el miedo se mezclaba con algo irreversible, su madre, la mujer que había desaparecido, el eco resonante de un amor truncado. «Cállate», gritó, su voz resonando como un trueno fugaz. Pero los murmullos respondieron de inmediato, elevándose por encima de su grito, aguijoneando recuerdos de cosas que deseaba olvidar, de advertencias de sus abuelas sobre el linaje maldito. Tus respuestas están en el medallón, Valeria. Busca su sombra, y verás los destellos de verdad, insistió el extraño, acercándose más, extendiendo una mano fría hacia ella. ¿Interpretarás la historia o permitirás que el miedo te consuma? El golpe en la puerta fue aún más fuerte.
Valeria sintió el dolor de su madre atravesar su corazón. Lo que había perdido, lo que había amado todo estaba ahora envuelto en el dilema de un simple medallón. Podría descubrir lo que había detrás de esa herencia oscura sin perder su esencia. Afuera, la voz de Luis, apremiante y cargada de angustia, quebró la atmósfera. Valeria. Abre la puerta. Estoy aquí. Pero un estremecimiento recorrió su cuerpo, la conexión entre ella y su madre, la que había anhelado toda su vida, ahora palpitaba con peligro y anhelo. Soy yo la que te necesita. Tu vida corre peligro, gritó Valeria de vuelta, asomándose a la puerta, luchando por contener el pánico. La elección se le presentaba cada vez más amenazante. La mirada del extraño la envolvía. Luis no puede entrar. La luz siempre encontrará las grietas, mientras que las sombras son voraces, devoran sin compasión. Las paredes del aula parecían cerrarse, y Valeria sintió que cada segundo se alargaba en la incertidumbre. ¿Qué esperas, Valeria?, preguntó el extraño, su voz convertida en susurros atormentados. ¿Te atreverás a llamar a tu madre desde la oscuridad? ¿Te enfrentarás a lo que ella dejó atrás para protegerte? Los murmullos crecían en intensidad, un crescendo aterrador que anhelaba devorarla. Valeria comprendió que debía actuar antes de que todo se desvaneciera. Con desesperación, realizó su elección. No puedo. No me dejaré vencer por el miedo, gritó, desafiando la oscuridad que amenazaba con atraparla. Pero en el fondo de su corazón, una sombra de duda nacía. El medallón puede ser la clave o tu perdición. Escoge sabiamente, resonó en su mente mientras ella se giraba, decidida, hacia la puerta. Se sintió una corriente helada recorrer su cuerpo, todo estaba por desatarse, el ruido afuera se intensificó, las sombras danzaron más frenéticas, y Valeria sintió que el tiempo se había detenido. Justo antes de abrir, un escalofrío helado la atravesó, y entonces la voz de Luis se alzó entre el caos. Valeria, corre. Afuera, el mundo parecía tambalearse, y cuando finalmente se decidió a abrir la puerta, lo que vio hizo que su mente se paralizara. No era Luis quien la esperaba, sino algo mucho más oscuro y aterrador. El ciclo de la sangre estaba a punto de reescribirse, y ella era el centro de todo. ¿Podría realmente escapar a lo que estaba destinado a enfrentar? El corazón de Valeria se detuvo por un instante cuando la puerta se abrió de golpe. Frente a ella, en lugar de Luis, se alzaba una figura sombría, desenfocada y cubierta de una neblina oscura. La luz en la habitación parecía absorberse en su presencia, siendo devorada por una sombra que emanaba a su alrededor. ¿Quién eres? Su voz fue un susurro asustado, mientras sus ojos intentaban percibir la forma definida de aquel ser. Soy la verdad que buscas, dijo la entidad, su voz grave resonando como un eco en la habitación vacía. Soy la herencia de lo que tu madre dejó detrás. Y estoy aquí para llevarte a donde pertenece tu esencia. La angustia se apoderó de Valeria. Sentía que cada paso de aquel ente oscuro la atraía más y más a la profundidad de su propia desesperación. El medallón en su cuello comenzaba a calentar su piel, como si tuviera vida propia, un latido sincronizado con la oscuridad que estaba frente a ella. Tu madre no quería que supieras, el extraño prosiguió, porque la verdad puede ser un arma de doble filo. ¿Estás preparada para descubrir tus raíces? ¿Para enfrentar lo que se esconde tras la historia familiar? Antes de que Valeria pudiera contestar, el aula fue sacudida por un grito desgarrador. Era Luis, su voz atravesando la neblina. Valeria, no. Cierra la puerta. Su desesperación era palpable, pero las palabras del extraño empezaban a enredar su mente, creando dudas e incertidumbres. La figura se acercó, su rostro ahora una sombra incomprensible. Si decides no avanzar, él perderá su esencia, y será llevado por la marea oscura. Solo tú puedes decidir su destino. Los ojos de Valeria se llenaron de lágrimas mientras lucía hacia la puerta, consciente de que en un instante todo podría cambiar. La elección estaba al borde del abismo, pero la imagen de su madre, una mujer de sonrisa cálida y mirada suave, le dio impulso. ¿Y si el precio es demasiado alto?, preguntó, su voz temblando entre el miedo y la determinación. Todo tiene un costo, Valeria.
Solo tú puedes valorar qué tan lejos llegarás por lo que amas, respondió el extraño con un tono monotón. En ese punto, una imagen fugaz de su madre apareció en su mente, el día en que se desvaneció de su vida. Valeria podía sentirla, casi podría tocarla, como un susurro en la brisa. Anhelaba entender los secretos que el medallón guardaba, no solo por ella, sino para salvar a Luis. El amor y el miedo danzaban dentro de su pecho como una tormenta. No puedo dejar que lo que ame se pierda en la oscuridad, exclamó, apretando el medallón contra su corazón. Debo saber la verdad. No puedo tener miedo. Al pronunciar esas palabras, el medallón brilló intensamente, iluminando la habitación con un fulgor que incomodó a la sombra. El extraño retrocedió un paso, más sorprendido que amenazante. Valeria sintió el poder corriendo por su cuerpo, la conexión con su línea de sangre pulsando con intensidad. Elige entonces, Valeria, la voz del extraño se volvió aguda, casi desesperada, mientras la oscuridad en la habitación comenzaba a agitarse. Sin pensarlo dos veces, Valeria dio un paso adelante hacia la figura sombría, midiendo con cada centella de su esencia lo que estaba a punto de decidir. La puerta se cerró tras ella, el eco resonando como el latido de un corazón que se va a desangrar. Está bien, revélame la verdad, murmuró, mientras el mundo a su alrededor se desvanecía en un torbellino de luces y sombras. De repente, la figura se desvaneció en una niebla oscura, revelando un nuevo sendero que se extendía ante ella. Un lugar donde los ecos del pasado se encontraban con un futuro incierto. Y al dar el primer paso en esa dirección, un grito desgarrador cerró el aire a su alrededor. Era Luis, pero algo había cambiado. Su voz sonaba apagada y distante, como si se estuviera desvaneciendo. Valeria. No. Ella sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, y las sombras danzaron a su alrededor. Terrible expectativa se cernía sobre su destino. La verdad estaba despierta, y el precio por conocerla podía ser devastador. ¿Podría realmente soportar el peso de la herencia que le esperaba? La oscuridad lo revelaría, o lo consumiría todo. Valeria sintió cómo la neblina la envolvía, atrapándola entre su abrazo helado. Las sombras a su alrededor se retorcían y se agitaban, formando figuras que parecían moverse a su alrededor al ritmo de un compás antiguo. La voz de Luis se fue desvaneciendo en ese camino nebuloso, como un eco que se alejaba al final de un túnel oscuro. Cada paso que daba la acercaba más al abismo, mientras recordaba la angustia de su amado. Valeria, escúchame, su voz resonó nuevamente, ahora más intensa. No te dejes llevar por la oscuridad. Recuerda quién eres. Esa súplica cortaba el aire helado, pero la calidez del medallón que colgaba de su cuello entregaba una sensación de fuerza, como si un antiguo poder despertara en ella. Miró hacia abajo, y lo que antes era simplemente un objeto, ahora era un símbolo de su linaje y del sacrificio que había hecho su madre. De pronto, una risa escalofriante rompió el silencio. Una carcajada profunda que resonaba en la neblina. Valeria giró rápidamente, buscando la fuente del sonido. La sombra oscura se había transformado por un instante, tomando la forma de una figura amenazante, con ojos carmesí que brillaban como pavas encendidas. ¿Crees que puedes escapar de lo que eres, Valeria? La figura se burló. Esas son raíces que te atan, no que te liberan. Con un grito sordo, la joven comenzó a retroceder, sintiéndose despojada de su valentía. No, no tienes poder sobre mí. Las luces del medallón fulguraron otra vez, provocando que la sombra retrocediera un paso. La figura oscura se transformó nuevamente en la forma del extraño que había encontrado al inicio. Su rostro, aunque indistinguible, parecía más humano. Ese poder es tuyo, no te dejes engañar. Pero recuerda, cada decisión tiene su precio, advirtió con una seriedad inquietante. Instintivamente, Valeria sintió la presión del tiempo. Luis estaba en peligro, atrapado en otra dimensión o quizás condenando su esencia, y cada segundo contaba. ¿Qué debo hacer?, preguntó, su voz temblando entre la preocupación y el desafío. Debes encontrar tu verdad, y con ella, desatar la oscuridad que habita en ti, respondió la sombra. No es un destino fácil y puede que las respuestas que encuentres sean más perturbadoras de lo que aún imaginas. Valeria, alterada, sintió que la marea de sombras la envolvía.
¿Y si me pierdo en esa verdad? ¿Qué tal si ya no soy yo misma? No hay mayor horror que ignorar tu esencia, y perder lo que amas, agregó la sombra, más enérgico esta vez. Fue en ese desgarrador momento que una serie de visiones comenzaron a invadir su mente, siluetas familiares, ecos de voces pasadas, y una figura con el mismo medallón, pero en un tiempo lejano. Todo se agrupó, y Valeria sintió una conexión visceral con los fantasmas de sus ancestros. Sigue adelante, Valeria. No te rindas, la voz de Luis llegó de nuevo, amplificada, vibrante, con un grito de determinación. Valeria levantó el medallón al aire, que iluminaba de nuevo la negrura a su alrededor. Revélame la verdad. Muéstrame quién soy realmente. El suelo tembló nuevamente, y un viejo sacrificio se destapó ante sus ojos como un libro cuya historia debía ser leída. Las paredes de la realidad comenzaron a desmoronarse, revelando imágenes de generaciones que habían luchado contra la oscuridad, algunas fueron devoradas, otras prevalecieron. La verdad era un laberinto lleno de secretos. Pero había un movimiento detrás de ella, un susurro que crecía junto con un viento helado que anunciaba un nuevo peligro. Las sombras no estaban solas, algo más se acercaba, algo que había estado acechando en silencio. Valeria, la voz de Luis se escuchó débilmente, ahora sostenida por una angustia palpable, con el terror acechando en su fuero interno. Valeria sintió como el tiempo se encogía. ¿Podría realmente soportar la verdad que se revelaba? ¿O el mismo conocimiento la llevaría a un destino aún más oscuro? Las sombras comenzaron a retorcerse nuevamente, y un trueno resonó en la distancia. La oscuridad prometía revelaciones, pero también la posibilidad de perderlo todo, y en ese instante, un grito que era un eco del pasado, una advertencia de los que habían venido antes de ella, resonó en su mente. Nunca se escapa de la verdad. Las sombras cercanas temblaban y comenzaban a formar una figura aún más oscura. Valeria, con el corazón latiendo desbocado, solo pudo pensar en una cosa: ¿el verdadero horror estaba apenas comenzando? El suelo temblaba, y las sombras retomaron su danza macabra, acercándose con una velocidad aterradora. Algo brilló en la penumbra, el medallón de Valeria ardió en luz, reflejando las figuras grotescas que la cercaban. La sensación de peligro se intensificó. Sentía que la neblina la llamaba, y cada respiración se convertía en un desafío. ¿Qué quieres de mí?, gritó, su voz resonando en el vacío. La figura oscura se fue moldeando, y pudo distinguir a un ser con rasgos conocidos. El rostro de su madre aparecía encajado entre las sombras. «Madre», exclamó, el pánico y la esperanza peleando en su pecho. Valeria, la voz era un susurro que vibraba con la agonía de innumerables sacrificios. «No olvides lo que somos. La oscuridad nos ha perseguido durante generaciones. Tienes el poder de cambiarlo». Las sombras parecían retorcerse con cada palabra, convirtiendo el aire en un espectáculo de dolor y sufrimiento. De pronto, la figura de su madre se desvaneció y, en su lugar, emergió una horda de sombras, cada una con ojos hambrientos que ardían con la avaricia de tomar su esencia. Valeria sintió como el medallón pulsaba, y una corriente de energía ascendía por su brazo. Con un grito, levantó el amuleto hacia la oscuridad. «Retroceded. No me atraparéis». Un rayo de luz surgió, cortando la neblina con un brillo ardiente, y las sombras retrocedieron, pero no por mucho. El eco de risas burlonas llenó el aire. «Eres fuerte, Valeria, pero la verdad es un monstruo que no puedes controlar», decía una voz entre susurros, una mezcla de la suya y algo que sonaba profundamente antiguo. «Nadie puede escapar de su destino», murmulló otra sombra, intentando entrar en su mente. Valeria, llena de un coraje impredecible, cerró los ojos y se recordó a sí misma, la niña que había corrido por el campo, los cuentos contados por su madre, el amor que tenía por Luis. «Mi amor es más fuerte que vosotros», gritó, y al instante, una ola de luz se desató de forma casi violenta. La oscuridad se encontraba al borde de colapsar, pero una figura emergente tuvo un impacto desastroso en su resolución. Era un hombre alto, cubierto de tatos y cicatrices, su mirada nublada de ira. «Has llegado demasiado lejos, Valeria. Tu historia no ha terminado», declaró, su voz como un trueno. La dominación en sus ojos era palpable,
como si pudiera arrasar con su voluntad. El entorno se oscureció abruptamente mientras el hombre avanzaba. Tus ancestros no eran héroes, Valeria, eran presa de una maldición. Y tú no eres la excepción. No voy a dejar que me controléis. Valeria gritó con una rabia nueva, el medallón brillando con fuerza, pero la presión en su pecho se volvía abrumadora. Sabía que estaba a punto de enfrentarse a lo que siempre había temido. En ese instante de claridad, la neblina se cerró a su alrededor, como un manto opresor. Sintió su conexión con Luis amenazando con fragmentarse. Luis, su voz se convirtió en un grito, atravesando la oscuridad que la separaba de él. ¿Dónde estaba? ¿Qué le habían hecho? El hombre oscuro sonrió, en un tono cargado de burlas. Si quieres salvarlo, tendrás que sufrir por lo que eres. La verdad exige sacrificio, y en el espejo de tu alma mirarás lo que realmente eres. Déjalo en paz, se obligó a decir, mientras su corazón se atormentaba en la desesperanza. Valeria sintió como el tiempo se detenía. En su pecho ardía una batalla entre el miedo y la necesidad de luchar, de liberar a su amado y romper el ciclo eterno de sufrimiento. La mirada desafiante del hombre la atravesó, como anticipando el desafío que estaba por venir. Las sombras comenzaron a moverse hacia ella, abriendo un abismo colosal. ¿Estás lista para enfrentarte a tu verdad?, preguntó el hombre oscuro, y una escalofriante risa resonó en la penumbra. La decisión estaba ante ella. Podía seguir adelante y abrazar su linaje oscuro o arriesgarlo todo para salvar a Luis. Pero la pregunta que acechaba su mente era una amenaza en sí misma, hasta donde estaba dispuesta a llegar, y así, con el abismo abriéndose frente a ella, su forma se desvaneció en una niebla de posibilidades, dejando solo una pregunta resonando en el aire: ¿podré regresar? Las sombras eran profundas, arrastrando a Valeria a un mundo que parecía fluir sin fin. Sentía un tirón en su interior, como si su propio ser intentara desvanecerse. Era un desafío de voluntad, y su medallón, aún brillando intensamente, pulsaba con un ritmo que parecía sincronizarse con su corazón tembloroso. Luis susurró, su voz casi ahogada por la neblina que ahora la rodeaba. Una parte de ella clamaba por él, por su seguridad, mientras que la otra se debatía entre la esperanza y el terror de lo que iba a descubrir. El hombre oscuro había hablado de sacrificio, pero ¿qué significaba realmente? ¿Qué tendría que perder? Antes de que pudiera procesar la oleada de dudas, una imagen emergió en su mente, escenas de su infancia donde la risa de Luis se mezclaba con las historias que su madre le contaba sobre los ancestros y sus oscuros pactos. Las sombras comenzaron a agitarse, como si una fuerza invisible las empujara a acercarse más, ansiosas por devorarla. «No», gritó, levantando el medallón en un gesto desafiante, como un escudo contra el horror implacable. La luz creció, pero las sombras respondieron como un mar embravecido, intentando ahogar su resplandor. Sin embargo, en su interior, Valeria comenzó a comprender algo. El sacrificio no era solo la pérdida de algo físico, sino un enfrentamiento con las raíces de su propia historia. «Debo enfrentar mi verdad», se dijo, mientras la voz de su madre resonaba en sus oídos como un eco lejano. Decidió avanzar, en lugar de retroceder. Con cada paso, sentía como el peso del miedo se evaporaba lentamente, reemplazado por un poder desconocido que emanaba de su medallón. Las sombras comenzaron a desvanecerse, obligadas a replegarse ante su determinación. «No sois más que mitos. No me asustáis». Cada palabra era un grito de guerra, resonaba entre los ecos de risas burlonas. La figura del hombre oscuro se erguía con más fuerza, pero había algo en su mirada que comenzó a tambalearse. Se acercó, el oscuro aura a su alrededor chisporroteaba. «Crees que es el amor lo que te da fuerza, Valeria, pero la verdad es oscura y cruel. Lo que te dijimos, lo que llevas en tu sangre, define tu destino». Las palabras retumbaban en su mente, salpicadas de un eco horrible que la hacía dudar. ¿Podría realmente cambiar su destino? Pero en ese instante, su medallón brilló con tal intensidad que logró hacer retroceder al hombre, aun cuando una mueca de burla todavía se dibujaba en su rostro. La luz, amplificada por su fe, lo despojó de su poder momentáneamente. Luis, su voz tembló y, en respuesta, una ola de calor la envolvió. Pero al mismo tiempo, un susurro helado cortó el aire: «Tú no sabes nada sobre lo que eres».
Valeria sintió el abandono del suelo. Caía, cayendo, mientras la luz intentaba seguirla, pero el abismo le gritaba. Fue entonces cuando vislumbró a Luis, su figura atormentada y atrapada en un mar de sombras, gritando silenciosamente su nombre. No el alarido que salió de su garganta reverberó en el espacio. Vio cómo Luis era arrastrado por las mismas sombras que la atormentaban. Su esencia se escapaba entre hilos de terror. La visión la impactó como un puñetazo en el estómago. Si quieres regresar, deberás elegir, Valeria. La risa del hombre oscuro llenó el aire, aguda e insidiosa. El amor no es suficiente. Conoce tu verdad y, si eres lo suficientemente fuerte, quizás yo te deje partir o tal vez no. Valeria sintió que el pánico la invadía, pero en el mismo instante, una fuerza antigua brotó en ella. En ese momento de incertidumbre, tomó la decisión más aterradora de su vida. Con una resolución creciente, contempló el abismo. La pregunta se convirtió en un grito ensordecedor en su interior: ¿estás lista para enfrentar la verdad sobre ti misma? Y mientras la oscuridad se apoderaba de su ser, una luz parpadeante surgió en la distancia, pero el terror se aferró a sus entrañas. ¿Podría descubrir el secreto sin perder totalmente su alma? El costo sería más alto de lo que estaba dispuesta a pagar. Las sombras se arremolinaban alrededor, esperando ansiosas. Su historia estaba en juego, y el eco de risas burlonas resonó sin cesar. La verdad exige sacrificio. Se apagó la luz en sus manos, y la neblina se espesó, consumiéndola en un latido de frío. En ese instante, una sombra frente a ella susurró: esto apenas comienza. Valeria sintió una explosión de luz estallar desde el medallón. La oscuridad la envolvía, pero algo dentro de ella le daba la fuerza que necesitaba. No era solo valentía, era la autenticidad de su historia, de sus antepasados, de todo lo que había enfrentado. Sin pensar, avanzó hacia la sombra que la miraba con esos ojos carmesíes que emanaban un misterio aterrador. «Soy más que un ciclo de sufrimiento», gritó, levantando el medallón hacia el corazón del abismo. La luz que emergió fue desbordante, como un faro que ahuyentaba a los monstruos. Las sombras a su alrededor comenzaron a retroceder, pero el hombre oscuro no se inmutaba. Su risa burlona resonó mientras sus ojos brillaban con una mezcla de curiosidad y desdén. ¿Crees que puedes cambiar tu destino con un simple grito y un medallón? La oscuridad que llevas es parte de ti. Soy parte de mi madre, replicó Valeria con fuerza, sintiendo cada palabra resonar en aquello que había estado oculto por demasiado tiempo. La herencia de su madre, el sacrificio que hizo por ella, el amor que había intentado proteger, todo eso le daba un nuevo sentido de conexión. Mientras la luz crecía, la figura oscura comenzó a desdibujarse, pero su presencia seguía siendo opresiva. Valeria no podía detenerse, algo la impulsaba a seguir adelante. Las sombras, al sentir su determinación, comenzaron a agolparse, formando figuras, rostros de mujeres perdidas que habían sido parte de su historia, sus antepasadas. Valeria susurraron en un coro: libéranos. La energía de la habitación cambió, y aquel eco de sufrimiento se convirtió en un grito de esperanza. Sal. Sal de aquí. Valeria intentaba reunir a esas voces, a esos rostros difusos que habían sido víctimas de la oscuridad. Su medallón brillaba más, y la conexión con su historia era tan fuerte que podía ver visiones de sus ancestros enfrentándose a la oscuridad, al igual que ella. El hombre oscuro se convulsionó, el poder del medallón lo afectaba y su risa cesó. No puedes enfrentarte a lo que eres, gritó, pero Valeria no estaba dispuesta a escuchar más. Era el momento de la verdad, y la verdad siempre se sentía como una herida expuesta, pero también como una posibilidad de sanación. Mi madre luchó por amor. Y yo también lo haré. Con cada palabra, el medallón pulsaba, irradiando la luz de todos aquellos que habían caído, una luz de amor, de lucha, de sacrificio. Valeria, con el alma llena de una explosión de resolución, envió el rayo hacia el corazón de la oscuridad. El eco de su propio grito resonó como un trueno, la habitación tembló y el hombre oscuro comenzó a desmoronarse. No, detente, chilló, pero era demasiado tarde. Las sombras se retorcieron, aplastadas por la luz que emanaba de su verdad. Valeria vio cómo la oscuridad se desvanecía, como si el peso de generaciones se liberara en un instante.
Con la voz de su madre resonando en su mente, la verdad se fundió en su ser y, en un momento de claridad, comprendió que el verdadero sacrificio no radicaba en la pérdida de lo que amaba, sino en permitir que su amor guiara cada decisión. De repente, la visibilidad regresó y encontró que el aula oscura había cambiado. En lugar de sombras, había luz, un brillo cálido y familiar. Frente a ella, Luis la miraba, su esencia aún intacta, pero rodeado de un halo que lo separaba de la oscuridad. Valeria, exclamó él, avanzando hacia ella con los ojos llenos de esperanza. Lo hiciste, lograste enfrentarte a tus miedos. Valeria, con lágrimas en los ojos, lo abrazó con fuerza. No solo a mis miedos lo hice por nosotras. Por todas ellas. Miró hacia el espacio donde las sombras habían estado, sintiendo al mismo tiempo el peso de su pasado, pero también el alivio del renacimiento. ¿Qué sucederá ahora?, preguntó Luis, la preocupación expresada en su voz. Ahora somos libres, respondió Valeria, sintiendo la energía del medallón fluir hacia ellos. Había roto el ciclo, pero era solo el comienzo de una nueva historia. Y, en lugar de temer lo que vendría, sabía que enfrentar el futuro. Cualquiera que fuera, lo harían juntos. La luz del medallón se expandió, iluminando no solo el aula, sino también sus almas. Había recorrido un sendero lleno de dolor, pero también de descubrimiento y amor, y su enfrentamiento con la oscuridad había creado un lazo más fuerte que cualquier maldición. Valeria sonrió, ahora fuerte y decidida. El pasado sería parte de su historia, pero no su cadena. Había encarnado la esencia de su madre y las mujeres que vinieron antes que ella, y por fin, podía mirar hacia el futuro con esperanza. El ciclo de la sangre se había roto, y la luz, por fin, brilló. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y mantener el contenido fluyendo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final, queremos saber qué piensas. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo.